Hola amigos de Jardín y Decoración, qué gusto saludarlos. Hoy les voy a hablar de un tema muy importante. Les voy a dar tips para que no se te mueran tus orquídeas. Les voy a comentar que las orquídeas son plantas muy resistentes y de verdad cuesta que mueran. Y como un ejemplo, les voy a enseñar esta orquídea que me trajeron, que tiene todos los síntomas posibles de abandono que puede tener una orquídea. Imagínense que esto es una banda y ha crecido por todo lado, ¿verdad? Tiene todos los tallos monopodiales para arriba, aquí es todo un puño de tallos. Vean todas las raíces, qué terrible, ya ni se ve la maceta. Vean todas las hojas secas que tiene. Tiene raíces sanas aquí. Estas que ustedes pueden ver aquí son raíces sanas. Todas estas raíces que tiene aquí muertas no sirven de nada. Yo espero en un video próximo demostrarles cómo voy a cambiar de maceta o de matera esta orquídea que tiene muchísimos años de estar solita, que solo sobrevive con el agua que le cae. Y eso se los pongo de ejemplo para que vean qué difícil es que una orquídea se muera. Lo que les voy a comentar entonces son los errores comunes que debemos evitar con las orquídeas para que siempre estén bien. ¿Me acompañas? Número 1. Entre los errores más comunes que tenemos o que cometemos cuando tenemos una orquídea es no saber qué orquídea es. A veces estamos por la calle y vemos una orquídea muy linda en una tienda y nos la traemos y ni siquiera preguntamos cómo se llama. O nos regalan una orquídea y no tenemos la menor idea de cómo se llama. Y es muy importante saber cómo se llaman las orquídeas, su nombre científico, porque cada especie tiene cuidados diferentes. En general los cuidados son muy parecidos en casi todas, pero varía porque algunas florecen en altitud, otras florecen en zonas costeras, otras necesitan cambios de temperatura alta, frío o calor para florecer. Entonces, si no le tenemos estas condiciones a nuestra orquídea, esta no va a florecer. Podrá que no se va a morir y va a estar bien y la sosto, pero no va a florecer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conseguir estas etiquetas. Estas etiquetas las venden en las tiendas especializadas y bueno, son de plástico, ¿verdad? Para que resistan el agua y no se vayan a deshacer. Se les escribe muy fácil con lápiz. Muy importante escribir el nombre científico de nuestra orquídea y aquí con un alambrito la amarramos. Ya tienes tu orquídea etiquetada con su nombre y apellido. Ya podrás investigar qué clase de clima necesita, cuáles son sus cuidados, porque la historia es así. Un día compramos una, un día compramos otra, un día compramos otra y se nos va haciendo la colección grande y después no nos acordamos. Cuando no tienen flor principalmente, todas se ven muy parecidas. Entonces, ay, ¿cuál era este? ¿Cuál era aquella? Ay, no me acuerdo. Creo que esta era una amarilla o grande o aquella chiquitita. No, tenemos que tenerle nombre y apellido bien puesto. El error más grave es desconocer las condiciones ideales específicas para cada orquídea, porque esto lo que puede llevar es a su deterioro. Tip número 2. Casi ninguna orquídea va a sembrar en tierra. El 98% de las orquídeas son epífitas, lo que significa que crecen sobre los árboles, pegadas en los árboles, y no se alimentan de los árboles, sino de la materia orgánica que se descompone y baja ahí entre las gotas de la lluvia. De eso se alimentan las raíces de las orquídeas. Cuando sembramos una orquídea en tierra, que yo creo que esta está en tierra incluso, lo que hacemos es asfixiar las raíces. Las orquídeas necesitan tener sus raíces aireadas. Vean qué clase de raíz tiene esta chiquita. Sus raíces aireadas, que les corra el aire. Por eso es muy importante el sustrato para orquídeas. El sustrato para orquídeas generalmente está compuesto de pedacitos de pino, de corteza de pino, piedra caliza y chip de coco. Los podemos conseguir en tiendas especializadas y depende del grosor de las raíces de nuestra orquídea, el calibre de los pedacitos. Pero por ejemplo, esta que tengo yo aquí, que ahorita no está floreada, pero es una Oncidium, tiene las raíces muy delgaditas, entonces ahí sí necesitamos un sustrato fino. Ese sería el tip número 2. No sembrar las orquídeas en tierra nunca.
Hay poquitas orquídeas que son de tierra, ahorita les voy a enseñar una que tengo aquí, pero el 98% de las orquídeas son epífitas. Entonces, sembrarlas en un sustrato adecuado. Yo les recomiendo comprarlo en una tienda donde se sepa que el sustrato es de buena calidad, porque por ahí venden cualquier cosa. Es importante usar sustrato específico para cada especie de orquídeas. En el caso de las orquídeas terrestres, como los zapatitos, es recomendable usar sustratos muy finitos para que ahí se acomoden perfectamente las raíces. Además, debemos recordar que el sustrato hay que cambiarlo cada 2 años, porque el sustrato se va desgastando, se ensucia, se le quedan todas las sales de los abonos que agregamos y ya después no sirve. Entonces, cada 2 años hay que cambiar el sustrato a nuestras orquídeas. Tip número 3. No considerar las condiciones ideales para nuestra orquídea. Cada orquídea necesita condiciones específicas de temperatura, luz, humedad, y en cada especie son diferentes. Digamos, si tenemos una catleya que se encuentran en la naturaleza normalmente entre 600 y 800 metros sobre el nivel del mar, estas crecen muy bien en sustratos grandes, de calibre grande, y necesitan riego de cada 10-12 días. En cambio, el zapatito, que es una orquídea terrestre, necesita un sustrato muy fino y un riego 2 veces a la semana. Entonces ahí pueden ver la importancia de saber qué orquídea tenemos, porque si regamos demasiado una catleya se nos podría, y si no regamos el zapatito con frecuencia se lo va a secar. Entonces, tip número 3, conocer las condiciones ideales para cada orquídea. Tip número 4, el riego. Es fundamental saber si nuestras orquídeas provienen de un bosque con niebla, donde hay mucha humedad. Entonces esto quiere decir que nuestra orquídea requiere un riego más frecuente. Pero si nuestra orquídea viene de un clima cálido, el riego va a ser más distanciado. Entonces, es crucial ajustar la frecuencia de riego según el género de la orquídea y el tamaño del sustrato. Porque cuando el sustrato es muy grande, uno riega y el agua pasa y retiene poco. Cuando el sustrato es pequeñito, el agua queda más cantidad ahí entre las partículas del sustrato. Entonces, depende del tamaño del sustrato, del género de la orquídea, debemos determinar qué frecuencia de riego necesita. Tip número 5. ¿Cuánta luz necesita mi orquídea? La cantidad de luz varía entre género y género. Ejemplo, las plantas terrestres ocupan un 80% de sombra. Y es de esperar, porque imagínense que si ustedes están en un bosque y encuentran una orquídea en el suelo, es muy probable que esté cubierta de árboles, entonces ocupan mucha sombra. Las orquídeas terrestres ocupan un 80% de sombra. Hay otras orquídeas epífitas, las que van pegaditas a los árboles, las catleyas, que requieren entre 40 y 60% de sombra. O sea, como que les dé un ratito de sol al día, en la mañana, o un ratito de sol en la tarde, pero no todo el día, porque no lo aguantan. ¿Cuándo sabemos que hay problemas con la luz? Cuando están las hojas muy amarillas, quiere decir que la orquídea está recibiendo demasiada luz solar, o exceso de color verde oscuro en las hojas. Esto nos indica que nuestra orquídea está muy a la sombra y que necesita que la saquemos un poco más expuesta al sol. Entonces, una de las características más importantes en el cuidado de las orquídeas es saber cuánta luz necesita. Eso lo podemos buscar en internet o donde la compramos, lo preguntamos y ahí nos lo explica. Entonces, en resumen, 5 tips que necesitas saber para que tu orquídea no muera. Número 1, no identificar la especie. Número 2, sembrar nuestra orquídea en tierra. Número 3, no considerar la temperatura y la altitud del origen de nuestra orquídea. Número 4, no ajustar la humedad y la frecuencia de riego a las necesidades de cada especie. Y número 5, cuánta luz necesita nuestra orquídea, dependiendo de dónde venga. Va a necesitar un 80%, un 50%, un 40% de luz. Espero que te haya gustado este video. Si tienes alguna pregunta, por favor escríbemela ahí, con mucho gusto te la contesto. Si puedes darle like y compartir mi video, te lo agradezco. Nos vemos en la próxima. Chao.